La Clínica en Justicia Terapéutica de Yucatán presenta Saludable Conciencia con el Dr. Paulino Zip. Una hora para explorar las motivaciones, emociones y el comportamiento humano. Aquí, en radioyucatanfm.com. Saludable Conciencia, muy buenas tardes a todos los que nos empiezan a escuchar el día de hoy en este programa. Estamos a 7 de diciembre, son las 6:03 y damos inicio al programa el día de hoy, en el que estaremos abordando una temática bastante importante que ha tenido un gran impacto y se relaciona muchísimo con los derechos humanos, la inclusión y las adaptaciones que ha tenido que hacer algunos puestos del gobierno, cuestiones académicas, para adaptar y mejorar el acceso de las personas con discapacidad a tener una vida plena, a gozar de todos sus derechos y a que sean incluidos en la sociedad. Bueno, el día de hoy no nos pudo acompañar el doctor Paulino porque tuvo un curso en el cual no podía faltar. Y bueno, voy a estar el día de hoy con ustedes. Habla Pedro, que ha sido colaborador con él, y vamos a tener igual a una invitada que ha trabajado y participado en diferentes asociaciones que promueven la inclusión y el desarrollo de las personas con discapacidad para tener una mejor calidad de vida. Y bueno, también vamos a estar abordando más adelante en un enlace. Sí, y otra cosa de ese sonido, ¿no?, que sirve mucho para la discapacidad auditiva, es que pues no se les preguntó, ¿no?, el nivel que necesitaban las personas con discapacidad auditiva, ¿no? Entonces, igual eso era una molestia de las mismas personas, porque pues el sonido tiene que ver con su discapacidad, ¿no? Entonces era como que sí lo pusimos, son las adecuaciones necesarias, pero pues no saben si sirven exactamente, ¿no?, lo que se necesita. O sea, no hicieron un estudio adecuado para valorar en qué medida deben implementar esta estrategia. Exactamente. Muy bien, entonces aquí estamos hablando ahorita de la discapacidad visual, ¿sí? Marisol, cuéntanos, ¿qué otro tipo de discapacidad se puede presentar en una persona? Igual está la discapacidad motriz, la que mayormente se hacen las adaptaciones, ¿no?, para ellos, pero igual está la discapacidad de visual. Igual no sé si han visto en los camiones, en la señal de que ya se permite los perros guías. Sí. Es igual fue por la causa de una historia de una persona, de que ya estaba quedando pues ciega, con una discapacidad múltiple, entonces pues se tenía que mover, quería independizarse, entonces empezó a luchar por esa ley y esa pues adaptación en los camiones, en el transporte público. Igual está la discapacidad psicosocial, que allí pues ya entra un poquito más en algunas enfermedades mentales, en la parte de la interacción con las personas, no sé, un ejemplo, no sé, puede ser el trastorno de esquizofrenia, que no nos permite tener esa interacción con los demás. ¿El autismo puede ser considerado un tipo de discapacidad psicosocial? Sí. Ok, bien. Y también tenemos una, ¿no?, que tiene que ver con la discapacidad cognitiva, intelectual. La cognitiva. Pues, por ejemplo, las personas que tienen síndrome de Down tienen algún déficit en la capacidad cognitiva. Sí, el déficit intelectual está, y aparte la psicosocial. Es que a veces puede ser múltiple. Las dos, exactamente. Sí. Entonces a veces confunde en cuanto al tipo de enfermedad o tipo de situación en la condición que vive la persona. Entonces muchas veces está pegado con la parte de la interacción en la sociedad y la parte de la deficiencia cognitiva, que a veces no nos permite desarrollarnos, ¿no?, a partir de los demás, ¿no? Ok, sí, eso que mencionas, que en ocasiones en una persona puede darse una doble discapacidad, me trajo a la memoria como una compañera que trabaja en un centro que se llama Ayuda, que trabajan con niños con autismo. Me comentaba en sus intervenciones le tocó trabajar con un niño que tiene autismo y además tiene una discapacidad auditiva. Entonces es un niño que presenta discapacidad auditiva, no escucha, y me comentaba ella la dificultad que esto tiene, porque en su intervención con niños con autismo principalmente trabajan estrategias que tienen que ver con la parte verbal. O sea, estimulación verbal, física, y ella me comentaba que es un reto porque, bueno, esta parte de la comunicación verbal, que es algo que les ayuda a ellos a trabajar el autismo en los niños, ahora pues se ve dificultada por esta segunda discapacidad.
Sí, y a veces la misma discapacidad, la que tienen como la que ellos empiezan a traer desde chicos o la que primero detectan, es la que conlleva a otra discapacidad por las mismas situaciones en la sociedad, ¿no? Entonces, como que igual a veces trae ¿cómo se dice? Ese conflicto en el que no podemos, esto de como que ver la situación de que la sociedad es la que está incapacitada, ¿no? Para esas situaciones. Claro. Entonces, una discapacidad puede llevar a otras discapacidades. ¿Cómo? A ver, explícanos un poco. No, pues, por ejemplo, bueno, yo conozco una persona, una situación personal, ¿no? Pero pues a veces uno tiene esa discapacidad cognitiva, pero de acuerdo a estándares en la escuela, en la situación de la familia, en el contexto, o sea, diferentes situaciones como que detonan a otra discapacidad, ¿no? No sé, a una discapacidad psicosocial, ¿no? De una discapacidad cognitiva pasa a una discapacidad psicosocial, ¿no? O por diversas situaciones en accidentes, etcétera, pasa a una discapacidad motriz, ¿no? Entonces, como que ahí hay diferentes situaciones, ¿no? O sea, pensando vamos a poner ejemplos para que nos quede un poquito más claro. Si estamos ante una persona con una discapacidad cognitiva y en su proceso de enseñanza educativo, los planes de estudio o el tipo de educación que recibe no es acorde a la necesidad que está presentando, puede darse en dificultades de interacción O hay posteriores, una ¿no? violencia en la escuela, una violencia en casa, etcétera. Que eso ya está más relacionado con los derechos humanos, Claro. porque tiene que garantizarse. Y pensando ahorita en lo que mencionaba, es una persona que tenga una discapacidad visual o auditiva y que esté caminando por la calle y pues no está, tal vez no vea, que se le acerque un coche tal vez de repente, puede tener un accidente y como tú mencionabas, posteriormente llegar a una discapacidad motriz, ¿no? Exactamente, o sea, porque la sociedad misma no se da cuenta o no está adaptada o no tiene la conciencia o la sensibilidad, ¿no? De las situaciones. Que es algo muy importante que tú dijiste hace rato, la sociedad no está preparada para adaptarse a este tipo de situaciones y que igual haciendo una pequeña reflexión podemos darnos cuenta que ante las situaciones desconocidas, o sea, bueno, estamos acostumbrados a la norma, que todos estemos bien, que todos podamos ver, escuchar, movernos, desplazarnos sin dificultad y al toparnos con esto, me viene a la cabeza la dificultad que es para la familia de la persona que tiene una discapacidad afrontar ese tipo de situaciones y que precisamente por esos estigmas o estereotipos sociales que pueden haber y esas dificultades que se van a presentar en ocasiones, la misma familia necesita igual no tener un tipo de trabajo o intervención para comprender que la discapacidad no es un impedimento para poder salir adelante y desarrollarse de manera personal, sino que, bueno, en ocasiones tú mencionabas, la sociedad tiene que adaptarse. Normalmente pedimos que esas personas se adapten a nosotros, a lo que tenemos, pero en realidad no es así. O sea, igual tienen que desarrollarse adaptaciones para que ellos puedan, pues, desenvolverse, interactuar con otras personas y poder salir adelante. Claro. Y bueno, igual por eso el gobierno del estado, conmemorando lo que es el día del 3 de diciembre, el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que tiene un sustento en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que ha sido firmado por más de 182 países a nivel mundial, es decir, 182 países han estado de acuerdo en apegarse a las normativas de respeto y de garantizar el acceso a los derechos que tienen las personas con discapacidad. Por eso el gobierno ha estado desarrollando, bueno, bien, desarrolló el lunes y el martes una actividad que se llamó la Expo Inclusión. ¿Sí? Sí. Y bueno, en las cuales hubieron una serie de actividades que consistieron desde mesas panel, conferencias, talleres que buscaban como objetivo principal concientizar a la sociedad de las discapacidades que existen y cómo intervenir ante esas discapacidades. Y creo que otro punto muy importante es brindarles información y herramientas a las personas que conocen, que tienen alguna discapacidad, sobre a qué instituciones acudir, de qué manera se les puede apoyar y bueno, igual dejarles en claro cuáles son los derechos a los cuales ellos tienen derecho, aunque suene redundante, y que procuren que se garanticen esos derechos. Y bueno, Marisol, tú estuviste igual en unas actividades que se realizaron. Sí, yo he participado en el Expo Inclusión hace
de cada año, pero pues este año me tocó participar en el primer seminario de educación inclusiva que se realizó en la Facultad de Educación. Y pues este evento se realizó a partir de organizaciones civiles y con el apoyo de la CODEI, ¿no? Para sensibilizar a las organizaciones, más que nada docentes, a servicios de llamas de educación, más que nada. O sea, promover la sensibilización a personas que se desempeñan en el ámbito educativo, ¿no? Trabajadores sociales, psicólogos que están en la parte de USAIR, los CAM, los docentes. Y bueno, me comentas que esta actividad que se llamó Seminario de Educación Inclusiva. De Educación Inclusiva, que se llevó a cabo en la Facultad de Educación de la UADY. ¿Qué día se llevó esta a cabo? Igual el 5 y 6. O sea, los 2 días se llevó esta actividad. Ah, bueno, y 2 días. Más o menos, ¿cuáles fueron los temas? ¿De qué hablaron? ¿De qué se trató la actividad? Pues primero que nada, pues llegaron pues ponentes de Sudamérica, una chilena, de México, de España, como que de varias partes del punto de diferentes países en los que pues tienen como que esa investigación, ¿no? Esos estudios que han servido en su país, ¿no? Entonces, lo que pues se me quedó mucho a mí fue desde el trabajar en la comunidad, ¿no? Como que es el sentido de comunidad, el entender que la inclusión es reconocer una diversidad, ¿no? Un conjunto de riquezas, espacios, tiempos, y que muchas veces no reflexionamos el sistema impuesto, ¿no? En la educación, por ejemplo, ¿no? Y hay diferentes, ¿no? Ámbitos, ¿no? Entonces, como que eso más que nada se me quedó, de reflexionar, ser capaces de ver nuestro sistema, cómo se está dando. Que aquí lo que estás poniendo de pie es que existen todavía aún limitaciones, dificultades y retos que hay que lograr para poder pues tener lo que es una inclusión plena, ¿no? Y poder lograr no solo que las personas estén conscientes de que existe una diversidad de características y personalidades, sino que también es necesario pues contribuir con eso para que se pueda dar este tipo de inclusión. Y que igual estuvo, bueno, la maestra Jenny, que ahorita en el segundo bloque vamos a tenerla con nosotros en un enlace vía telefónica, y estuvo impartiendo una conferencia. Eso, bueno, participó en una mesa panel. Ahorita les vamos a dar la información, igual vamos a hacer que circulen en redes sociales. Acuérdense de seguirnos en Facebook como Saludable Conciencia. Y bueno, dudas, comentarios que quieran hacer, saludos que quieran enviar, también pueden mandarlo a través de la página. Y bueno, ahorita nos vamos a ir a un pequeño corte y ahorita que regresemos en el enlace con la maestra Jenny, vamos a hablar precisamente sobre qué se habló, cuáles fueron los temas más importantes, cuáles son los retos más importantes de la inclusión, no solo en el estado de Yucatán, sino a nivel nacional y quizá incluso a nivel internacional. Vemos que hay países que ya han implementado medidas o nuevas leyes que garantizan los derechos de las personas con discapacidad, y bueno, en México vamos un poco atrasados, pero estamos en el camino y aún lo podemos lograr, ¿no? Sí. Entonces, vamos a continuar aquí en este espacio de Saludable Conciencia. Les invitamos a que nos sigan escuchando a través de Radio Yucatán FM y agradecemos a todos los que nos apoyan para lograr que este programa se dé día con día. Les esperamos en el siguiente bloque. Continuamos aquí en el programa de Saludable Conciencia, listos con el enlace que tenemos vía telefónica con la maestra Jenny Nicelitzip, que participó en una mesa panel en la Expo Inclusión que se llevó a cabo el día 5 y 6 de diciembre en el siglo XXI, y en el cual se llevaron a cabo distintas actividades relacionadas con conferencias, talleres, mesas panel que buscan promover la inclusión y la concientización a las personas sobre la discapacidad y los distintos tipos de discapacidad que pueden haber. La maestra Jenny Nicelitzip participó en la mesa panel que se llamó Mi Inclusión Familiar, Educativa, Laboral y Social, y bueno, la tenemos en la vía telefónica el día de hoy para que nos comente un poco sobre qué tema se trató dentro de ese y cuáles son algunos de los retos que tiene el desarrollo de la inclusión en el estado de Yucatán y a nivel nacional. Muy buenas tardes, maestra Jenny. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Pedro, y muy buenas tardes a todos nuestros radioescuchas. Igual envío un cordial saludo a Marisol. Ya en algunas ocasiones hemos tenido la oportunidad de coincidir y hasta de tomar un taller juntas en relación a la sensibilización y la concientización de la discapacidad. Y pues agradecer el espacio para comentar, ¿no? Bueno, pues hace unos momentos tú platicabas que el domingo, el 3 de diciembre, fue el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Esta fecha fue instaurada por la ONU, como tú bien decías,
¿no? Para conmemorar, más que celebrar, no hay que confundir igual los conceptos, ¿no? Para conmemorar este movimiento que se está haciendo. Es un movimiento que ya tiene algunos años y que con el paso de los años se ha cambiado el modelo, el enfoque de ver a la discapacidad. Y pues nada más para ponerte en contexto, en pleno siglo XXI, el modelo, el enfoque que estamos tomando hacia la discapacidad es el modelo inclusivo. Han habido otros anteriormente, como es el integrador, y en este siglo XXI se está tomando el modelo inclusivo, pero en específico el del social. Hasta hace unos años se había contemplado de manera sanitaria, en donde la persona con discapacidad era simplemente un diagnóstico, o era un trastorno, o era una enfermedad, pero se dejaba a un lado esta cuestión de el aspecto de la dignidad, que es otra temática en relación a este modelo social, que es el de derechos humanos, ¿no? Partiendo desde el enfoque de persona, de individuo, ¿no? De ser humano, pues bueno, podríamos considerar que el ser humano es biopsicosocial. Entonces, toma un poco esta parte, el enfoque social, ¿no? Que pues sí es verdad que tenemos un diagnóstico, que tenemos un trastorno, alguna enfermedad, pero eso no es exclusivo para tener una etiqueta, sino que va más allá. Entonces, en este modelo social se trata de rescatar la dignidad de la persona en cuanto a derechos humanos. Y pues bueno, estamos tratando de que México, ya otros países lo están logrando o ya lo lograron, pero se está tratando de que México esté cumpliendo al pie de la letra todas estas cuestiones en cuanto al modelo social, ¿no? Y pues bueno, en específico en Yucatán, pues como tú igual lo comentaste, se llevó a cabo la Expo Inclusión. Ayer terminaron las jornadas, fue el 5 y 6 de diciembre, ya se lleva algunos años realizando estas actividades, en donde se busca dar a conocer actividades de sensibilización, concientización, pero también, sobre todo, destacar los logros que han alcanzado las personas con discapacidad, porque muchas veces sabemos que están ahí, pero no sabemos qué hacen, a qué se dedican o en qué están trabajando. Entonces yo creo que es un buen momento, ¿no? Y lo bonito de la Expo Inclusión de hace unos años, que se viene realizando, organizado por el gobierno del estado, es que participan de manera activa personas con discapacidad, ¿no? Dan conferencias personas con discapacidad o familias que tienen hijos u otros familiares con discapacidad, y bueno, eso enriquece también las actividades, ¿no? Y pues una servidora estuvo trabajando ahí el año pasado en una ponencia, y hoy, este año, por segundo año consecutivo, súper contenta de participar también en una mesa panel donde hablábamos sobre la inclusión. Estuvieron otros compañeros también compartiendo sus experiencias, ¿no? Y qué más que las personas con discapacidad tengan un papel activo en estas actividades, ¿no? Sí, creo que resulta bastante sorprendente e importante que este tipo de las personas que tienen algún tipo de discapacidad demuestran que no es un impedimento para salir adelante. Y bueno, a mí me viene a la cabeza cómo en algunas ocasiones tal vez a las personas que no tengan alguna discapacidad podrá parecerles menos, o decir, bueno, pues yo no conozco a nadie con discapacidad, o yo no tengo una discapacidad, no es importante que exista este tipo de actividades o eventos, pero que hay que reconocer que hay algunas discapacidades que pueden presentarse posteriormente. O sea, tú en un programas anteriores, Jenny, hacías hincapié en que hay discapacidades congénitas, hay capacidades que pueden darse posteriores a un accidente. Adquiridas. Exactamente, adquiridas, y que a cualquiera le puede dar, ¿no? Sí, efectivamente, la discapacidad está a la orden del día, nadie está exento, no respeta estatus socioeconómico, no respeta género, no respeta raza, se puede dar en cualquier persona, en cualquier circunstancia, ¿no? Y pues bueno, igual tú comentabas sobre que no se ven, a lo mejor a las personas con discapacidad no se ven, no saben dónde están, y pues bueno,
y ese comentario da pie a también saber cómo estamos aquí y ahora en México, en Yucatán, y el panorama, ¿no? Como decía la mesa panel en la que participé, también retos en el siglo XXI. Hay muchos retos en el siglo XXI. También tú mencionabas antes de ir de la primera pausa que México va un poco lento, pero ahí va, ¿no? Y la verdad es que sí, estamos un poco lentos en ese sentido. Bueno, somos un país en vías de desarrollo y eso hace que el proceso sea un poco por debajo como en algunos países, pero se está haciendo algo, ¿no? Casualmente en el próximo año México tiene que hacer su reporte sobre la ejecución de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, ¿no? Que esto... Vamos a ver cómo nos va. La convención, como tú mencionabas, es como una especie de constitución. Así como nosotros tenemos nuestra constitución de los Estados Unidos mexicanos, donde nos dice que a lo que tenemos derecho y a lo que tenemos obligaciones, pues también existe la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que cuenta con 50 artículos, en donde ahí se dividen los derechos de las personas con discapacidad, desde cosas que aparentemente pueden ser sencillas, como es el derecho a la vida, el derecho a la familia, el derecho a la educación, como cosas un poquito más complejas de comprender y de poner en práctica, como son los ajustes razonables, las adaptaciones, el derecho a la recreación, al deporte, en fin, ¿no? O sea, la convención es bastante completa, como tú mencionabas también, está firmada por varios países, entre ellos está México, y pues bueno, es una manera de proteger y encaminado a este modelo social que te decía, el modelo de dignidad, de derechos humanos, de rescatar la dignidad de la persona con discapacidad. Y pues aquí en Yucatán y en México en general, los retos del siglo XXI no solo es la inclusión, en todos los ámbitos, en todas las esferas, sino que las estadísticas es muy importante. Próximamente ya tendremos el otro censo y esperemos que el censo que está por venir nos arroje datos específicos y sobre las personas con discapacidad. No hay datos específicos sobre las personas con discapacidad estadísticamente hablando, y eso es un bloqueo también para la inclusión, porque se desconoce cuántas personas hay con discapacidad, con qué tipo de discapacidad, y por lo tanto al desconocer esas cosas, pues no podemos atacar, por decir de alguna manera, sin usar la palabra peyorativa, no podemos atacar las necesidades de las personas con discapacidad, porque los tipos de discapacidad son varios, y suelen confundirse, como hace rato comentabas con Marisol, ¿no? Hay la intelectual, que no es la misma de la mental, hay especificaciones en cuanto a eso, hay las sensoriales, como son la visual, como son la auditiva, y hay la motriz, que es la más evidente, ¿no? Y obviamente en cuanto a las características de cada una, incluso hay un mayor número, hay una mayor marginación, porque hay discapacidades que no son evidentes, y por lo tanto, al no ser evidentes, suelen ser más señaladas, ¿no? O no se sabe cómo atender a estas necesidades de las personas. Que son como discapacidades invisibles, ¿no? Exactamente. En una ocasión, pues yo tuve la oportunidad de compartir ahí en el programa que pues yo tengo discapacidad, y mi discapacidad no es aparente, porque yo soy una persona con baja visión, ¿no? Uh-huh. Y muchas veces la discapacidad se estereotipa. Creemos que la discapacidad, lo primero que se nos viene a la mente, porque lo he hecho en algunas conferencias, en algunas ponencias, ¿qué es lo primero que piensas cuando te digo discapacidad? O la imagen, y la imagen es de aquella que está dibujada en los parquímetros, ¿no? En los salas de estacionamiento, donde está la personita en su silla de ruedas, ¿no? Esa es la discapacidad motriz, es una de tantas, y dentro de la discapacidad motriz hay otras especificaciones. Entonces, podríamos hablar del tema horas y horas, ¿no? Pero de manera general es eso, ¿no? Hay retos del siglo XXI, entre ellos estadísticas confiables, estadísticas fidedignas para atender las necesidades. Otros retos del siglo XXI es la sensibilización y la cultura. No podemos hablar de inclusión
No podemos hablar de inclusión en ninguna esfera si primero no estamos sensibilizados. Desde la persona con un puesto muy alto, como puede ser el presidente de la República, hasta la persona que a lo mejor no ha tenido la oportunidad de estudiar muchos años o un nivel educativo elevado, como puede ser una persona de intendencia, como puede ser una persona que se dedique a limpiar autos, en fin, ¿no? Por eso decía el eslogan, aquí todos sumamos. El eslogan es, aquí todos sumamos. La inclusión somos todos, tanto las personas con discapacidad como las personas sin discapacidad. Porque, pues bueno, al final todos somos parte de la sociedad, entonces esto es, es un círculo, es un circuito, ¿no? Sí, bueno, aquí mencionando esta cuestión de personas con discapacidad y sin discapacidad, ¿qué tipo de recomendación le harías a una persona que tal vez conoce o se enfrenta o está ante una persona con discapacidad que es básicamente o relativamente nuevo para esta persona y que no sabe cómo actuar, no sabe cómo acercarse, tal vez por miedo a que parezca, no sé cómo llamarlo, o sea, no sé si pena o se me fue la palabra. ¿Cómo le sugerirías a las personas que actúen que ayuden a una persona que tiene alguna discapacidad? Pues mira, afortunadamente ahorita con las redes sociales o con el internet o incluso hasta la información de boca en boca, podemos acudir no solo a instancias gubernamentales, sino a instancias también privadas, ¿no? Existen muchas asociaciones civiles que trabajan de manera gratuita, de manera altruista o voluntaria para atender a estas necesidades, ¿no? Yo creo que lo primero sería conocer, ¿no? Para saber a dónde me dirijo, o ahora sí que como dicen, preguntando, ¿no? Preguntando si nos vamos de manera gubernamental, pues existe el DIF, ¿no? El propio DIF podría canalizar según las necesidades de la persona con discapacidad o de sus familias. Entonces yo creo que eso sería una de los aspectos a considerar, ¿no? Sí, es muy, muy importante. Y aquí nada más como para ir resumiendo la información que ya hemos abordado en este pequeño pedazo del programa, como principales retos, bueno, y a largo plazo igual proponernos como objetivos para las personas que estén interesadas en el trabajo, en conocer, en desarrollar nuevas estrategias para promover esta inclusión y garantizar el acceso a los derechos de las personas con discapacidad. En primera instancia es hacer investigación, conseguir datos, investigar, conocer la cantidad de personas que tienen alguna discapacidad, qué tipo de discapacidad tienen y qué necesidades presentan, porque igual podemos toparnos que en ocasiones en los pueblitos, en los lugares alejados han diseñado o encontrado estrategias mejores que en las grandes ciudades para poder convivir con esas personas que tienen alguna discapacidad. Entonces, conocer incluso qué se hay da. un pueblo, perdón que te interrumpa, No te incluso hay preocupes. un pueblo, ahorita no No, recuerdo señor muy Maya. bien el nombre, de aquí de un municipio del estado de Yucatán que implementó su propio lenguaje de señas en este Ah, sí. municipio. Ante el gran número de personas con discapacidad auditiva, ellos implementaron sus propios códigos, entonces ellos vieron una necesidad y la atendieron, pero bueno, esta es una comunidad pues un tanto pequeña, ¿no? Sin embargo, ha sido objeto de investigación incluso de personalidades internacionales para estudiar esta dinámica. Yucatán está entre uno de los primeros lugares a nivel nacional de personas con discapacidad, ¿ok? Entonces, bueno, eso nos está dando un panorama de que los profesionales igual hay donde trabajar, hay donde trabajar, hay donde invertirlo en cuanto a investigación y pues bueno, también para la gente que aunque no sea profesional o aunque no le guste la investigación, pues también para que se animen a apoyar de manera voluntaria o hasta en cosas tan sencillas en la calle como es utilizar términos correctos, ¿no? Muchas veces también ese es el reto del siglo XXI, que no utilizamos los términos adecuados, le decimos mongolito, le decimos Claro. bobito, le decimos pobrecito, todos los diminutivos que se nos puedan imaginar, cieguito, ¿no? Y desde ahí se está violentando a la persona con discapacidad y no estamos ejecutando el modelo que se está proponiendo actualmente, que es el modelo social, el de los derechos humanos. Entonces ese es otro reto que entra dentro de la sensibilización y la
la concientización. Sí, claro. Bueno, entonces no sé, ¿qué te parece si nos vamos a un pequeño corte ahorita y regresando nos platicas un poco sobre en qué consiste básicamente este modelo de inclusión con enfoque social y cómo es que tú colaboras? Porque tengo entendido que colaboras apoyando a personas que tienen discapacidad y que están además inmersos en la actividad del deporte. Entonces, estaremos encantados de escuchar qué estrategias tú has implementado y los logros que has tenido en tu trabajo profesional. Y bueno, para ir cerrando, Marisol, una frase, ¿qué te hizo pensar todo esto? No sé, el salirnos de esos espacios individuales, ¿no? Como dice Jenny, el poder acercarnos al individuo, a la persona, a la comunidad, ¿no? El ver que pues todos somos diferentes, ¿no? Y pues reconocerlos cada uno. Excelente, excelente. Bueno, entonces les invitamos a que nos sintonicen en el siguiente bloquecito, que ya es el final de este programa. Redes sociales, Facebook, Saludable Conciencia, sintonícenos a través de Radio Yucatán FM. Muy buenas tardes, continuamos aquí en Saludable Conciencia en el último pedazo del bloque, donde vamos a continuar tomando algo muy importante que mencionó la maestra Jenny Zip, que sigue con nosotros en el enlace, en relación con usar términos adecuados al hablar sobre discapacidad, conocer en cuál es la manera correcta de referirnos a las discapacidades o a las personas, evitando caer en estereotipos. Y bueno, para eso aquí tenemos un documento que ustedes pueden consultar. Les vamos a compartir luego en redes sociales el link para que puedan ver el documento, y es el glosario de términos sobre discapacidad, que es emitido por la CONADIS, el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Y bueno, vamos a pedirle a Marisol igual que nos hable un poco sobre cuál es el contenido de este documento y por qué es importante para que las personas lo puedan revisar. Ok, pues este pequeño libro, porque pues realmente han salido varios materiales, no solo la CONADI, sino hasta la Comisión de Derechos Humanos, tienen varios folletitos sobre los derechos de las personas con discapacidad y los términos correctos, ¿no? Y más que nada, pues aquí pues te habla sobre términos sobre la accesibilidad, la actividad, la adiestración, ajustes razonables, que pues algunos términos que usó mucho Jenny, los ajustes razonables, adecuaciones curriculares, sobre el tipo de discapacidad, ¿no? Las definen, las barreras, etcétera, ¿no? Como que te lo engloban aquí y muy breve. Y también incluye lo que es los artículos que mencionaba Jenny, que son 50, ¿no me equivoco, Jenny? Son 50, entonces creo que es uno de los materiales pues más como breves, interactivos, y pues CONADIS pues significa Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, uno de los de consejos a nivel pues nacional, ¿no? Y pues involucra a diferentes de organizaciones que igual, por ejemplo, con las que he trabajado es CONFE, que es igual es una unión de todas las organizaciones civiles a nivel nacional. Y hay muchas, ¿no? Estaríamos hablando de que este es un buen documento para revisar para cualquier persona que decida pues conocer más sobre la discapacidad, trabajar en este tema, que va a ser, sería como una recomendación revisar este documento para conocer los términos adecuados y conocer cuáles son los artículos de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, ¿no es así? Sí, hay diferentes materiales, no solo sino, pueden salir varios materiales en el enlace de la CONADIS, ¿no? Y no solo la CONADIS, la ONU, en la CODEI, etcétera. Bueno, entonces les vamos a compartir el enlace a través de las redes sociales, Saludable Conciencia del Facebook, para que ustedes puedan consultar posteriormente. Y bueno, ahorita vamos a continuar para finalizar este programa con la maestra Jenny, que la tenemos en enlace vía telefónica, que nos comparta cuáles han sido las estrategias que ella ha utilizado al trabajar con personas con discapacidad que están inmersas en la actividad física y el deporte. Maestra Jenny, adelante. Sí, muchas gracias, Pedro. Bueno, pues continuando, ¿no? Decíamos que el tema es tan extenso y también comentábamos sobre la convención, ¿no? En la convención hay un artículo, me parece que es el 39, si la memoria no me falla, en donde habla sobre el derecho a la recreación y al deporte. La persona con discapacidad tiene derecho a realizar ese tipo de actividades,
¿no? Entonces yo he tenido experiencia en trabajar con deportistas con discapacidad y básicamente las estrategias son las adaptaciones. De acuerdo a las necesidades del deportista se trabaja pues bueno, estas estrategias, ya sea de entrenamiento mental o según la variable psicológica que tenga el deportista. Se pueden trabajar las mismas variables que con deportistas sin discapacidad. El único detalle aquí es adaptándolas a sus necesidades, en este caso al tipo de discapacidad. Y pues bueno, Pedro, si me permites también comentarte, porque esta semana ha sido de varios eventos. En estos momentos, y digo en estos momentos porque igual es del 4 al 9 de diciembre, se está llevando a cabo el coloquio de psicología del deporte en la Facultad de Psicología de la UADY. Vinieron varios ponentes extranjeros, también ponentes nacionales. Es un coloquio que se está dando de capacitación para nosotros los psicólogos del deporte. Y pues bueno, están hablando de diversas dinámicas, está siendo organizado por personas de Redeca, que Redeca es la red de deporte de calidad, en donde están diversos profesionales del ámbito del deporte, de las ciencias aplicadas al deporte, y hablaron en el tema, en la conferencia, inaugural, hablaron sobre la obesidad y la diabetes, que es ahora sí que también los retos del siglo XXI. Yucatán está entre los primeros lugares, tanto en obesidad infantil como obesidad de manera general, y la diabetes. Y dato curioso, las consecuencias de la obesidad y la diabetes, entre mucha de su sintomatología, como repito, las consecuencias pueden ser adquirir una discapacidad. Si nos vamos específicamente a la diabetes, nos vamos por la cuestión visual o la cuestión de una amputación, ahí ya podemos adquirir dos tipos de discapacidad, la motriz y la sensorial. Entonces nada más échenle ojo, estamos ahí encaminados, vamos de la mano en la estadística en cuanto a discapacidad y en cuanto a obesidad y diabetes. Entonces está llevando a cabo este coloquio bastante interesante, bastante movido, por eso me es imposible estar físicamente ahí en el estudio, porque andamos de aquí para allá, claro, por muchas actividades. Pero pues bueno, de manera resumida es eso, y pues agradezco mucho la invitación, aunque sea por enlace telefónico. Claro que es un placer invitar a personas que están comprometidas con el trabajo y que andan haciendo muchísimas cosas y que aunque no puedan estar aquí presentes, bueno, andan poniendo su granito de arena en diferentes actividades precisamente para contribuir, ¿no? Y bueno, si me permites... Perdón, Pedro, que te interrumpa nada más para finalizar. Olvidé comentar, decías hace un momento, ¿a dónde podemos acudir si no sabemos? En la CODEI existe un comité de monitoreo estatal independiente, en donde una servidora es parte del comité, donde velamos por de que se cumplan los derechos de las personas con discapacidad basándonos en la convención. Entonces, igual, si tienen alguna duda, pueden acudir a la CODEI, y la CODEI, dependiendo de sus necesidades, los canalizan con una servidora o según los representantes. Yo soy la representante estatal de la discapacidad visual en cuanto al comité de monitoreo estatal independiente. Entonces, ahí estamos trabajando también, haciendo ahí cositas interesantes. Excelente. Entonces, las personas que nos están escuchando y a las que nos están viendo igual, si tienen alguna duda, quieren conocer un poco más o tal vez conocer qué tipo de actividades van a desarrollar, pueden acudir a la CODEI, que es la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán. Y bueno, ampliando un poco la información que tú mencionabas, Jenny, igual, bueno, aquí tenemos el póster con algunas de las actividades que se están desarrollando por el cuarto ciclo de capacitación de la red en el área de deporte, que les vamos a compartir igual a través de redes sociales. Nada más para comentar que se están impartiendo una serie de talleres que tienen que ver con el entrenamiento psicológico en el deporte, motivación para el deporte, aplicaciones de diferentes enfoques psicológicos para los deportistas, para la actividad física, recursos psicológicos, también hay un taller que se llama Aprendiendo a Defenderse, Indefensión Aprendida, Estrategias para Combatirla, y también hay un taller que se llama Neurofeedback aplicado al deporte, que tiene que ver con el uso de algunos instrumentos de medición psicofisiológica o neuropsicológica y cómo estos pueden ser utilizados para aumentar el rendimiento deportivo. ¿Y dónde se llevan a cabo este ciclo de capacitación? Se está llevando a cabo en la Facultad de Psicología de la UADY, y bueno, tienen mañana y el sábado para asistir, pues termina el 9 de diciembre, aún pueden preguntar por informes, aún si hay cupos pueden asistir a alguno de esos talleres. Y bueno, vamos cerrando el programa el día de hoy, agradeciéndole a la maestra Jenny por la comunicación vía telefónica, y también a Marisol Campos, que nos
acompañó el día de hoy para hablar sobre la inclusión y sobre la discapacidad, que es un tema muy importante, y les invitamos a todos a que nos sigan a través de las redes sociales, en Facebook como Saludable Conciencia, que nos dejen sus comentarios, saludos, dudas, preguntas que tengan. Y bueno, obviamente no podemos irnos de este programa sin agradecer a Radio Yucatán FM, a Fátima Benítez que nos apoya en la parte técnica, y a los chicos del Laboratorio de Psicología Jurídica y Criminológica de la UADY, que igual nos apoyan día con día, a Naeli, que igual nos ayuda en el trabajo, y bueno, al doctor Paulino, que este día no pude estar, pero que nos mandó sus buenos deseos para que este programa sea de su agrado. Nos vemos la próxima semana. Gracias.